Eskerrik asko, presidente andrea, lehendakaria, sailburuak, legebiltzarkideok, egun on. Lehendakari jauna, EH Bilduk zure agerraldia eskatu zuen abiadura handiko trenaren proiektuaren inguruan Euskal Herritar guztiok egia eta egungo egoera ezagutzea ezinbestekoa dela uste dugulako. Isiltasuna mesedez, Gobernu honen ordezkari gorena zaren heinean, herri honek beharrezkoa du jakitea zein den Y-koa bezala ezagutzen den makroproiektu honetaz egiten duzun diagnostikoa. Badirudi, azkenean ez zarela zu izango Urkullu jauna, erantzuna emango diona agerraldi honi. Gobernukide baten esku ustea erabaki duzu, aukera hori baduzulako. Eta aukeratu duzu gaur hemen planteatzen denari zu ez erantzutea. Zure eskubidea da, ez dago zalantzarik. Baina uste dugu Euskal Autonomia Erkidegoko gizarteak eskertuko lukeela zu izango bazina azalpenak emango lituzkeena gaur hemen. Batez ere, gaur egungo egoera eta etorkizun hurbilean aurre ikusten denaren inguruan hain interpretazio ezberdin eta kontrajarriak entzun ditugunean implikatuta dauden instituzio ezberdinetatik. Decía el señor Lehendakari en el discurso de investidura, me conocéis, mi compromiso es decir la verdad a la ciudadanía, aunque resulte incómoda o antipática. Verdad y transparencia, porque ya hemos sufrido demasiado tiempo la opacidad, el ocultismo y el camuflaje de la realidad. Y creíamos que esta comparecencia tenía pleno sentido, no solo porque desde Euskal Herria Bildu hayamos manifestado de forma reiterada nuestras dudas e incluso nuestra oposición al proyecto de tren de alta velocidad, conocido como Y, sino porque haciéndonos eco, por ejemplo, del último informe del Gabinete de Prospecciones Sociológicas en las que se analiza el proyecto del TAP, en las que se pregunta a la ciudadanía sobre el proyecto del TAP, nos encontramos con que un 67% de la población encuestada manifiesta conocer poco o nada del proyecto de tren de alta velocidad. Nos parece un dato relevante que de alguna manera incidiría en aquello que el Lehendakari señalaba como importante, dar a conocer, explicar a la ciudadanía qué es el TAP, qué nos está costando el TAP, cuándo va a estar en funcionamiento el TAP, a costa de qué vamos a construir el TAP, cómo se está construyendo el TAP. Todas esas interrogantes son las que hoy queremos que se puedan responder, al menos parcialmente, hoy aquí. Eta premisa hauetan oinarrituta kontrajarria den informazio ezberdin, partzial eta askotan interesatuaren aurrean agerraldi hau erabat egokia dela uste dugu. Gizarteak erantzun argiak, zehatzak eta egiazkoak behar eta nahi dituelako. Y siguiendo precisamente esta voluntad de conocer más, de que la ciudadanía conozca más sobre lo que significa el conjunto del proyecto de tren de alta velocidad, vamos a realizarle, en este caso, señora consejera, una serie de preguntas. Algunas van relacionadas con el cuándo, con el tiempo. ¿Cuándo está prevista, en función de la información de que dispone como responsable del Gobierno de esta comunidad autónoma, la finalización y puesta en funcionamiento, y remarco lo de puesta en funcionamiento, del llamado tren de alta velocidad a su paso por la comunidad autónoma vasca? Creemos que la pregunta es pertinente porque, conocidas las informaciones diferentes que aparecen sobre la ralentización en la ejecución de las obras necesarias, tanto en el eje francés, el eje Dax-Bayona, como en el eje Gasteiz-Madrid, sobre todo en lo referente al eje Burgos-Gasteiz, nos parece que esa demora en los tiempos puede alejar todavía más de lo que ya ha sido la ejecución del proyecto de tren de alta velocidad. Por tanto, ¿cuándo está previsto conectar la Y vasca con el trazado español y francés de vía ancha? ¿Es cierta la voluntad de ejecutar por este Gobierno, vía encomienda de gestión, la realización de los tramos pendientes del ramal vizcaíno? En caso afirmativo, porque así nos ha parecido leer en varias ocasiones en la prensa, nos gustaría que se nos señalara cuánto es o cuánta es la provisión de más que habremos de sumar a las cantidades consignadas en futuros presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca. Hasta la fecha se consignaban lo relativo a las encomiendas de gestión en el ramal guipuzcoano del tren de alta velocidad. Si el Gobierno vasco quiere ejecutar también las del ramal vizcaíno, es evidente que se incrementará la cuantía en el presupuesto destinada a estas obras. Nos gustaría conocer la estimación que este Gobierno tiene sobre lo que afectará al volumen de los presupuestos. ¿Cómo piensa resolver su Gobierno el acceso a las capitales de la Comunidad Autónoma Vasca, habida cuenta de las variaciones surgidas desde su planteamiento inicial? Supongo que tampoco es falso lo que ha aparecido en prensa sobre las posibilidades de readaptar la entrada en las grandes capitales, que son realmente las únicas destinatarias comparada de dicho tren, habida cuenta de que las estimaciones de receptación de beneficios o de dinero
si se puede llamar así, venían en buena medida por la liberalización del suelo que provocaba las playas de vías y las posibles edificaciones o construcciones que en ellas se pudiera realizar, en lugares que se entendían céntricos en las capitales y que, por tanto, podían tener un valor de suelo importante. Esa era la lógica, y esa era una lógica que asignaba una determinada cantidad de millones, para que bien las instituciones locales o bien el propio Gobierno vasco, en función de cuál fuera la competencia, pudiera con eso paliar o contribuir a hacer más sostenible en términos económicos esta operación. Si el precio del suelo ha variado, si la burbuja económica se ha desinflado, ¿en qué medida afecta eso a esta realidad? ¿Tiene contemplada alguna estimación su Gobierno del sobrecoste en el monto total de la operación de dicha coyuntura, de una depreciación del valor del suelo y, por tanto, de una menor obtención de beneficios por la venta del mismo? Hay otra serie de preguntas que están relacionadas con el cuánto, con los dineros, como esta última. ¿Qué coste maneja su Gobierno como coste real total de la infraestructura a su finalización? En el 1998 se hablaba de 3.000 millones de euros. En el 2006 de 4.178 millones de euros. Pocos meses después el propio Ministerio hablaba de 4.615 millones de euros. En el 2013, cuando solo estaba licitado el 42% de la obra total, ni siquiera ejecutado, sino licitado o en proceso de ejecución, se nos habla de un desvío, de un sobrecoste de 437 millones de euros. Todo eso solo en lo relativo a la infraestructura, sin tener en cuenta la superestructura, es decir, aquello que tiene que ver con la catenaria, las estaciones, los apartaderos, los sistemas de seguridad, los trenes y la entrada a las capitales. La cifra, por tanto, parece que puede ser mucho más elevada. Nos gustaría saber si su Gobierno tiene alguna previsión o nos iremos encontrando sucesivamente con modificaciones a las que culparemos o de las que culparemos a los imponderables del destino, a la casuística o a la dificultad de la previsión. ¿Cuál es la cuantía ya tasada en sobrecostes en los tramos ejecutados para saber si es cierta esa cuantía que yo he señalado? ¿O es mayor o es inferior? ¿A qué se deben, en su opinión, los sobrecostes que pueda haber habido? ¿Sigue manteniendo la señora consejera que obedecen a que fueron fruto de un ejercicio voluntarista o bien intencionado de anteriores gestores? Nos parecería, en cualquier caso, ya anticipo, bastante peligroso que así fuera. ¿Qué previsión maneja su Gobierno de costes o gastos de mantenimiento del trazado de alta velocidad? Porque podemos llegar a intuir lo que puede costar construirlo. Lo que nadie nos ha dicho es la estimación que tiene este Gobierno de su mantenimiento, y el mantenimiento puede ser muy elevado, y si el mantenimiento es muy elevado repercutirá en alguna manera tanto en los presupuestos, aquí no habrá concierto ni cupo al que endosarle la responsabilidad, y tendrá que ver también probablemente en los precios, ya sea los billetes para el transporte como para la mercancía. ¿En cuánto puede afectar a las continuas disputas sobre la liquidación del cupo realizar más encomienda de gestión? Si a día de hoy, y entraremos luego al apartado de quién está pagando, hay diferencias en torno a la estimación del cupo, el Gobierno vasco nos habla de 851 millones, el Gobierno del Estado español habla de 1.524, es decir, siempre hay una horquilla de diferencia que hace imposible el acuerdo, que nunca baja de 700 millones de euros y que a veces se eleva hasta 900 millones de euros. ¿Cuánto puede incrementar esa horquilla de diferencia o de desencuentro hacer la encomienda de gestión del ramal vizcaíno? Y respecto al pago, al precio, me referiré a una cuestión que no la ha dicho EH Bildu, que la ha dicho el portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco en diciembre del 2013 en el Congreso de los Diputados, el señor Aitor Esteban. Él señalaba en una pregunta a la ministra de Fomento, pero insisto en que no repita una y otra vez que el Gobierno español está pagando, que ese es el mantra que en esta Cámara se ha dicho muchas veces. Pregúntele a su compañero, el ministro de Hacienda, porque igual se lleva una sorpresa y resulta que por el momento hay unas cantidades muy importantes que sigue adelantando el Gobierno vasco y que no se están pasando. Ergo, nosotros estamos adelantando el dinero, esperamos cobrarlo, pero no lo cobramos. Conclusión, lo estamos pagando. Pero quiero también preguntarle sobre el cómo se está construyendo. ¿Está este Gobierno en disposición de afirmar que en las obras del tren de alta velocidad que se realizan en nuestro suelo se cumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? ¿Cree este Gobierno que la aceleración en la ejecución, en algunos tramos, la celeridad con la que se está instando a que se hagan, puede incidir en una mayor siniestralidad laboral con resultados trágicos? ¿Puede garantizar este Gobierno que todos los trabajadores en dicha obra, financiada con dinero público, cabe recordar, lo hacen bajo el paraguas de los convenios provinciales o sectoriales de la construcción en lo que tiene que ver con el salario y la jornada? Y hablaremos también, porque se me acaba el tiempo, del precio. ¿Por qué se empiezan a utilizar vertederos con el material sobrante sin autorización previa, como es preceptivo? ¿Contemplan los proyectos en curso y los pendientes de iniciar la depuración de las aguas de excavación? En el caso de que los contemplen, pero como se señalaba en una pregunta anterior, todavía no se hayan puesto en práctica, salvo de forma provisional, ¿dónde se están dirigiendo en la actualidad?
¿Se está sancionando de algún modo a esas empresas que puedan estar vertiendo aguas derivadas de la utilización en la construcción y que no están yendo a los vertederos definitivos, o estamos pagando entre todos su contaminación? Besterik ez, mila esker. Eskerrik asko, presidente Andrea. Bueno, algunas preguntas, una manera como otra cualquiera de decir que eran 19 preguntas bastante concretas, de las cuales no he obtenido respuesta en ninguna de ellas. Agradezco que me conmine a preguntar al Gobierno del Estado español, pero como usted es la representante de este Gobierno, yo soy parlamentario vasco y no español, pues le pregunto a usted. Me parece que la lógica es bastante aplastante y, desde luego, es bastante huidiza su respuesta. Yo no le voy a volver a preguntar las 19 preguntas porque, como esto se graba, ya están en el diario de sesiones. Y únicamente le voy a decir, porque no es mi ánimo hacer un debate bronco, que yo he venido aquí a hacer un debate global porque creo que la cuestión es global y que tiene muchas aristas, y yo lamento profundamente que le pueda haber molestado tener que comparecer nuevamente con este tema. Sí le adelanto que, como el saber no ocupa lugar y en mi cabeza todavía hay espacio para mucho más conocimiento sobre este tema y otros muchos, volveré con esta historia tantas veces como haga falta. Y si no es el Lehendakari quien me contesta, será usted, porque es su obligación. No lo tome como una labor ingrata de su acción de gobierno, tómelo como una obligación, y no la tome como una obligación para con nosotros, con EH Bildu y para con nosotras, tómelo como una obligación para con los ciudadanos, que, como le he dicho, y no son datos nuestros, son datos del propio Gobierno vasco, en un 70% desconoce lo que le va a afectar el tren de alta velocidad, desconoce cómo se está gestando, desconoce cuánto va a costar, desconoce cuándo se va a poner en marcha, desconoce en qué condiciones se está trabajando el tren de alta velocidad, desconoce las afecciones medioambientales que se pueden provocar o que se están provocando. Y sobre eso, sobre lo que le he preguntado, para que me aclarara. Usted me hablaba del 2006 y me decía cuál era el gobierno. Yo se lo puedo decir, porque usted también lo tendrá que conocer, porque formaba parte de ese gobierno, si no me equivoco. PNV, Euskal Alkartasuna y Ezker Batua. Y si va un poco más allá, y simplemente para aclararlo, usted sabrá, y si no se lo pueden aclarar sus compañeros o el partido que sustenta su gobierno, y entiendo que de alguna manera compañeros de bancada, le podrá decir cuál era la posición de Ezker Batua en este tema. Y si usted va al diario de sesiones de esta Cámara, podrá encontrar infinidad de ocasiones en las que este parlamentario se ha posicionado en contra del tren de alta velocidad, incluso estando en el gobierno. Incluso por escrito, en el acuerdo de gobierno que se firmó, aparecía una salvaguarda que tenía que ver con la posición discrepante en torno al tren de alta velocidad. Si era una manera de evidenciar alguna incoherencia, espero que esta aclaración le sirva para intentar buscar otra línea de confrontación, si así lo desea, pero desde luego esa renta bastante poco. Me hablaba, no dándome respuestas y haciéndome una historiografía bastante interesante, que yo le agradezco y que además estaré encantado si puedo disponer de ella por escrito, sobre los tiempos de los trazados y sobre la antigüedad de los mismos. Me hablaba también de Europa y me hablaba del crecimiento y del empleo. No creo que sea difícil convenir en esto, al menos, quizás en todo lo demás sí, que hablar de crecimiento y empleo en un proyecto pensado en el año 89, puesto en vigor en el año 93-94 en cuanto a lo que tiene que ver de avance en la definición del proyecto, puede haber quedado un poco desfasado cuando lo que vemos es una población bastante más empobrecida de lo que pensaba estarlo en el año 94 y una realidad industrial que cada vez y por desgracia se asemeja más a un páramo industrial que a una imposibilidad de absorber tanta industria. Esa es la realidad a día de hoy, y por eso nosotros le hacíamos preguntas muy claras. Y le hacíamos una pregunta que era muy clara. Nosotros lo que le decíamos es, si este proyecto estaba pensado, con independencia de la posición que cada uno pueda tener sobre el mismo, si este proyecto estaba pensado hace 20 años y la realidad ha cambiado en Europa y en Euskal Herria, ¿no se cree este Gobierno que pueda ser oportuno replantearse esos esquemas? Porque ese tráfico mixto de mercancías y personas es un tráfico que, como bien señala, tendría que hacerse rentable en lo social y en lo económico por ser capaz de mover a personas y de mover a mercancías. De mover a personas en una especie de metro de cercanías y de alta velocidad, porque la conexión Burgos-Vitoria, usted sabrá, igual que yo, que no va a ponerse en funcionamiento, al menos eso ha dicho el Gobierno al que tengo que preguntar, al Gobierno de España, y con el que usted tiene más hilo directo que yo, sea dicho de paso, hasta que no esté ejecutada toda la obra vasca. Y usted no me ha dicho cuándo va a estar terminada, supongo que para curarse en salud, supongo que para no pillarse los dedos. Tampoco me ha dicho el coste total, me ha hablado de unas estimaciones iniciales de 1.600, de 1.700 millones, pero no me ha hablado de la desviación actual, no me ha hablado de que con el 42% de la obra, como le he señalado, ya hay unas desviaciones importantes, y las achaca a la subida del IVA y a la actualización de los precios. Es curioso, la actualización de los precios en esto funciona, en los salarios ya no tanto, eso ya, si acaso, se deprecia, no se demedian, pero no importa. Porque a mí me parece que en este proyecto, y yo voy a intentar seguir con las preguntas para no hacer un debate, que en todo caso tendría más sentido en la parte final, a mí me parece que este proyecto, para muchas de las personas que lo han pergeñado, que lo han ideado,
se ha convertido en un viaje a Ítaca o en una lectura un poco perversa del viaje a Ítaca, porque merece la pena en sí mismo. El problema es que le merece la pena a los que están obteniendo unos beneficios brutales de construir el tren de alta velocidad y probablemente nos merezca muy poco la pena a los que lo estamos pagando, porque no sabemos cuál va a ser la tarificación. Nos merezca muy poco la pena incluso a las empresas que están radicadas aquí y que quieran utilizarlo, porque verán que en todo el trazado de alta velocidad del Estado español las mercancías no tienen sitio, no tienen espacio. Y esa es la realidad, no me la estoy inventando yo. Si usted analiza cuál es la progresión en el transporte de mercancías en los trenes de alta velocidad, verá que en el Estado español, que es el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad, no existe, no pesa, no tiene dimensión. Y que lo que tiene dimensión, que es la del transporte por pasajeros, se está intentando hacer rentable a través de la inyección directa de dinero de las arcas públicas, nuevamente, para abaratar los precios de los billetes y así incentivar que se utilice el tren de alta velocidad. Eso está pasando en el trazado de Madrid-Valencia y está pasando en otra serie de trazados. Y a eso es a lo que le preguntaba que me diera respuesta, porque supongo que la política también es prever. Usted me hablaba, cuando me hablaba de las estimaciones, que se habían hecho con buena fe. Pues supongo que sí. Pero es que eso enlaza directamente con otra realidad. Pues como se ha hecho con buena fe, Dios proveerá, que dice un amigo mío cristiano. Ya si acaso Dios proveerá. Ya veremos lo que va costando, ya veremos quién lo paga, ya veremos cómo se hace, ya veremos cuándo se termina, ya veremos qué está pasando en los trazados en ejecución en el tren de alta velocidad, ya veremos si cobramos vía cupo o no, lo que de momento estamos adelantando, ya veremos. Dios proveerá. Esa es la respuesta de este Gobierno. Yo no voy a entrar con el rollo de la confesionalidad ni nada por el estilo, pero me entenderá que es una respuesta al menos poco rigurosa y científica, que habrá otras y que igual me las puede dar y yo se las agradeceré, pero a día de hoy su indefinición, la indefinición de su Gobierno a la hora de dar respuestas concretas a las 19 preguntas que le he planteado, ha sido que me tenga que agarrar a esto, a la buena fe. Y yo la buena fe se la puedo conceder a cualquiera, pero el problema es que el dinero sale de todos y de todas, y seguramente usted y yo nos debemos a los ciudadanos que pagan con sus impuestos sus políticas y que pagan también con sus impuestos nuestra acción política. Yo le voy a reiterar únicamente 3 cuestiones, por si tengo esta vez más suerte. Al plantearlas de modo general, quizás la tenga. A la hora de definir este proyecto como viable, como necesario, como útil, se habla de 3 variables siempre. Usted lo ha hecho en esta Cámara y eso es cierto, y yo también lo he hecho, y probablemente cualquier persona que se ha acercado a este tema lo ha hecho. La rentabilidad económica, la rentabilidad social y la rentabilidad medioambiental. No cree, en términos de rentabilidad económica, que en la medida en que no nos ha sabido o no ha querido decirnos tampoco lo que va a costar el coste de mantenimiento, que no nos sabe decir cuándo va a estar ejecutado, que no nos sabe decir cuántos sobrecostes se van a producir, que no nos sabe decir el coste total del proyecto, que no nos sabe decir qué políticas va a haber que realizar para incentivar el uso de dicho transporte, no cree que igual es el momento de pararse a pensarlo y ver que con los recursos menguados que tenemos y cuando la mayoría de la población, una parte muy importante, lo está pasando realmente mal para llegar a fin de mes, no digo ya para llegar a Vitoria o Gasteiz en media hora, sino para llegar a fin de mes en cada uno de los meses de su vida, es el momento de hacer una reflexión serena, una reflexión tranquila sobre cómo estamos destinando ese dinero para que este viaje a Ítaca deje de ser solo rentable para empresas tan honorables como SACIR, ADVI u otras, empresas relacionadas con alguna trama poco decorosa como la de los sobres o empresas que parece que tienen problemas en otro tipo de construcciones. Me habla de la rentabilidad social, o hablamos de la rentabilidad social. Insisto, ¿no cree que con una industria que desde luego ha cambiado mucho desde hace 20 años y no para bien, una población que se ha empobrecido bastante, probablemente más de lo que deseáramos todos y todas, desde cualquier posición política, no cree que hay que plantearse quién va a poder hacer uso de dicho tren? ¿No cree que podemos estar copiando estrategias fallidas como lo que se ha seguido en Castilla-La Mancha para incentivar proyectos que luego no se sostienen socialmente? ¿No le parece difícil que si no somos capaces de hacer una estimación de cuánto va a costar el mantenimiento? Yo le puedo dar una. Asturias tiene un proyecto de trazado parecido al nuestro con un 70% del trazado en terrenos no llanos, en terrenos que ni siquiera transcurren en superficie, es decir, por viaductos y túneles, y tiene una estimación de más de 100.000 euros anuales por kilómetro cuadrado, para un trazado equivalente. Nosotros tenemos entre 162 o 171 kilómetros, según sea la fuente que se tome, podríamos calcular que estamos hablando de 14 millones de euros anuales el mantenimiento de esta maravillosa infraestructura que nos conectará con el mundo como si no existieran otros modos de comunicación, como si no existiéramos o no estuviéramos conectados con España por tierra, mar y aire y con el mundo a través de otras redes. Y le hablaré también de la sostenibilidad medioambiental. Sigue pensando la consejera de Medio Ambiente, porque es consejera de Medio Ambiente también, además de política territorial, que esta infraestructura es inocua, beneficiosa o al menos compatible con nuestra apuesta por la sostenibilidad ambiental. ¿Realmente lo sigue pensando cuando parece que cada vez son más las evidencias y por eso tienen que hacer modificaciones sobre las afecciones medioambientales, no solo paisajísticas, que este proyecto tenía? Yo creo que es el momento de que este pozo sin fondo que se ha convertido la alta velocidad
deje de suponer una rémora para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Y probablemente lo mejor que podemos hacer es que esto deje de hacer tantas aguas como el túnel de Pajares y deje de tener unos sobrecostes tan difíciles de predecir y tan costosos para el conjunto de la sociedad como el Canal de Panamá.